Profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Elecciones en Argentina. Massa gana la primera vuelta de los comicios y disputará el balotaje con Milei. El candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, dio la sorpresa ayer al revertir los sondeos y ganar la primera vuelta de las elecciones en la República Argentina para enfrentarse en la segunda vuelta el próximo 19 de noviembre con el aspirante de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien había ganado en las primarias del 13 de agosto. Con el 98,45% de las mesas escrutadas, Massa obtenía el 36,68%, seguido de Milei con el 29,99%, y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la gran derrotada de la jornada, que sumó apenas 23,83%. Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños del Senado, designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur, Parlasur, que es el cuerpo legislativo del bloque regional que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el búnker electoral de Unión por la Patria reinaba un efervescente ambiente de fiesta con la presencia multitudinaria de militantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales, toda vez que las encuestas pronosticaban que Milei iba a revalidar el triunfo que cosechó en las PASO, en las elecciones primarias abiertas y obligatorias. En la provincia de Buenos Aires, bastión de los seguidores del actual vicepresidente y expresidente Cristina Fernández, el triunfo fue para el oficialista Axel Kicillof con el 45,45% de los votos. En la opositora Juntos por el Cambio, el clima era de derrota, apenas mitigaba por la victoria en la ciudad de Buenos Aires, donde con el 49,6% de los votos salió primero el candidato oficialista Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, y quedó en segundo lugar el peronista Leandro Santoro, que sumó 32,31% de los votos. Ellos irán a una segunda vuelta también el 19 de noviembre. En la provincia de Entre Ríos, en una reñida elección, se impuso Rogelio Frigerio de la coalición Juntos por el Cambio. Campaña buscará prevenir el consumo de drogas en el ámbito laboral. Se inició una campaña de prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral. Fue una iniciativa de los trabajadores y empresarios de la construcción. Es una campaña de sensibilización que impulsa políticas activas que prevengan y cuiden a todo el sector. La propuesta de la Junta Nacional de Drogas es crear un espacio interinstitucional para atender el uso problemático de drogas. Ese espacio estaría integrado por el Ministerio de Salud, de Trabajo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales. El viernes se realizó un lanzamiento de campaña vinculado a un quinto fondo social logrado mediante acuerdo bipartito entre empresa y trabajadores que contará con aportes de ambas partes para tratar adicciones y salud mental. Esto incluye generar herramientas y aportar recursos para abordar la problemática, indicó el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, Daniel Diverio, quien también remarcó que el tema de las adicciones atraviesa el conjunto de la sociedad. El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, dijo que se pretende atender los problemas de manera racional y conjunto, y de ahí el acuerdo alcanzado con el sindicato del sector para generar conciencia colectiva e individual y brindar apoyo a quienes tienen adicciones. Las estaciones de servicio de Argentina aumentaron el precio de la nafta a uruguayos. Las estaciones de servicio de Argentina dispusieron una medida para evitar el desabastecimiento de combustible en el mercado interno. La decisión fue tomada ante la fuerte llegada de uruguayos que se verifica desde hace meses. Propietarios de estaciones de servicio argentinas informaron que definieron un aumento del 35% en el precio de la nafta en zonas fronterizas con Uruguay. La medida incluyó a los establecimientos de la estatal YPF y también a sus competidoras. Ya se aplicaba un diferencial desde fines del 2021 cuando se produjo un desabastecimiento de gasoil, pero ahora se incrementó y se ha trasladado a la nafta por la fuerte llegada de uruguayos. El objetivo es frenar la compra de combustible de los extranjeros que cruzan a localidades fronterizas como Concordia, Colón, Gualeguaychú y agregan a la nafta como uno de los productos para comprar a raíz de la fuerte diferencia cambiaria.
Las fuentes consultadas comentaron que en algunos casos también se dispuso un tope para la carga de nafta para uruguayos de 20 litros por auto. El último indicador de precios de frontera elaborado por la Universidad Católica del Campus de Salto, correspondiente a septiembre, fue concluyente sobre las diferencias de precio. Señaló que la variación en el litro de nafta super entre Salto y Concordia se elevó a 193% este mes, tomando en cuenta igualmente la reducción del IMESI del 40% que llevó a cabo el Uruguay. De no considerarse ese beneficio, hubiera ascendido al 389%. El gasoil presentó una brecha del 290%. La diferencia de precios verificada en septiembre fue la más alta desde marzo del 2018, según el informe privado. Fuentes del mercado uruguayo dijeron que la medida no llama la atención. De hecho, recordaron cuando se dispuso lo del gasoil hace un par de años atrás, cuando sucedió el desabastecimiento. Explicaron que el gran inconveniente que tiene Argentina es que el combustible fue fuertemente subsidiado. Las distribuidoras podrían importar, pero no lo hacen, ya que nadie quiere pagar 2 o 3 veces más el valor del combustible. Entonces prefieren quedarse sin nafta o sin gasoil anteriormente, porque en caso contrario tendrían un marcado desfasaje de precios. El dólar terminó el jueves en 39,872 en el promedio interbancario, según informó la Bolsa Electrónica de Valores, prácticamente sin cambios respecto a un día atrás. La moneda estadounidense lleva varias jornadas sin alteraciones de precio. En los últimos 3 días apenas el dólar varió su valor en 0,05% aquí en Uruguay. En Argentina, el dólar oficial lleva varios días con igual cotización. En el Banco Nación cotizó este jueves a 347,50 para la compra y 365,50 para la venta. Sin embargo, el dólar blue trepó de 880 para la compra y 900 para la venta. La diferencia en el precio del dólar acentuada en el último año hizo que se produjera una fuerte salida de uruguayos hacia Argentina, tanto en vacaciones como en fines de semana largos. En la zona fronteriza uruguaya eso generó una fuerte caída de la demanda de productos de primera necesidad. Portabilidad numérica. Antel registra saldo neutro. Desde que se implementó la portabilidad numérica a los teléfonos celulares, Claro es la compañía más beneficiada, Movistar la que más líneas perdió y Antel mantiene prácticamente la misma cantidad. Según un informe de la URSEC, desde que comenzó a funcionar esta política se registra un descenso promedio de 14% en los contratos y casi 80% en el precio abonado por gigabyte. De acuerdo a los datos del tercer trimestre divulgados por la URSEC, en ese lapso se realizaron 16.763 portabilidades de líneas telefónicas celulares. A 20 meses de la implementación de esta política que implica que el usuario tiene derecho de conservar su número al cambiar de operador de servicio de telefonía celular, Antel obtuvo un saldo negativo de 180 clientes, Claro consiguió 10.871 contratos más y Movistar perdió 10.690 líneas. Desde que se comenzó a aplicar la portabilidad se registraron casi 300.000 solicitudes, aunque 123.000 fueron rechazadas por el operador donante y 113.000 fueron confirmadas. Por otro lado, el informe de la URSEC concluye que el impacto de la implementación de la portabilidad numérica en los planes de telefonía móvil continúa reflejando un descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden de más del 14%, acompañado por un descenso de casi el 80% en el precio abonado por el gigabyte. Según este organismo, la baja puede estar asociada a una mayor competencia generada a partir de los cambios instaurados. A Gandini ni un vaso de agua y no tiene perdón de Dios. Carrera arremetió contra el senador Blanco. El senador frente amplista Charles Carrera arremetió contra su par nacionalista Jorge Gandini y señaló que para algunas cosas quizás sería bueno que volviera la ley de duelo. Hay cosas que uno resuelve así, aseguró en una entrevista radial. Carrera lleva un duro enfrentamiento con Gandini, dado que el senador nacionalista es quien llevó adelante la comisión investigadora por irregularidades ocurridas en el Ministerio del Interior en el periodo pasado y que Carrera integraba como director general de Secretaría. Cuando te quieren afectar el honor, cuando te quiere sacar la credibilidad, porque Gandini ha hablado de desvío de fondos, no existió ningún desvío de fondos. Gandini hace desvío de fondos. Yo estoy desde
2017 hasta la fecha y nunca viajé en el Parlamento, nunca fui a ninguna misión oficial de esas. Cuando viajás, el Parlamento te da un viático. Vos, si no lo utilizás ese viático, lo tenés que devolver. Gandini no los devuelve. Entonces, eso es un desvío de fondos, sostuvo. A su vez, Carrera acusó a Gandini de crear un relato falso de que civiles no pueden atenderse en el hospital policial. Eso es mentira, se pueden atender con la autorización especial, aseguró. Yo vengo de una cultura cristiana. A mí mi abuela me dio la educación de que un vaso de agua no se le niega a nadie. A Gandini, ni un vaso de agua, sentenció. Si yo no hubiera sido víctima de espionaje, y por eso es mi bronca con Gandini, porque no tiene perdón de Dios con lo que me hizo, que tú no podés perseguir a un político de la oposición porque lo que está diciendo es ser oposición, aseveró. El 9 de octubre, Gandini dijo que la comisión investigadora sobre el caso Charles Carrera concluyó de forma unánime. Hay que probarlo, dijo Gandini en una rueda de prensa. Carrera no asistirá a la comisión investigadora sobre su accionar en el hospital policial. No reconozco su legitimidad. Se debe dar cuenta la Fiscalía Penal que trata las denuncias del Ministerio del Interior contra Charles Carrera cuando fue director general de Secretaría de ese ministerio, comentó Gandini. A un año de las elecciones, las principales preocupaciones de los uruguayos. Dentro de un año, Uruguay celebrará una vez más una jornada de elecciones. Y si bien pareciera que el trecho es largo, ya hay varios temas puestos sobre la agenda política en lo que hace a la preocupación de la sociedad. La seguridad pública retomó su lugar como la principal inquietud de los uruguayos, ya que desde hacía más de 2 años había perdido esa posición. En mayo del 2021, la economía y la salud eran los principales temas de agenda de la ciudadanía, debido a la crisis del COVID-19 y sus impactos económicos. La encuesta más reciente de Factum arrojó que al 37% de la población le preocupa la seguridad pública. Los temas económicos, en tanto, bajó al segundo lugar con un 34%. Esta categoría, a su vez, se divide en diversos factores. Economía, un 12%. Trabajo, 11%. Pobreza e indigencia, 4%. Ingreso de los hogares, 3%. Y precios, inflación y la alimentación de la gente, ambos 2%. En tercer lugar, bastante más abajo, se posicionó la educación con 10%, luego salud y corrupción, ambos 2%. Este último elemento, el de la corrupción, se suma en esta encuesta. No aparecía hace un año, destacó el director de la empresa Factum, Eduardo Botinelli. Así, al observar la evolución histórica de cuáles son los principales temas que acongojan a los uruguayos, se aprecia cómo los temas económicos fueron cayendo desde junio del 2022, 58% estaba en su punto más alto, hasta el tercer bimestre de este año, un 30%, para luego caer levemente en este cuarto bimestre. Por el contraste, la seguridad pública fue en ascenso constante. Es un aumento pequeño, medición por medición, pero sistemático, recalcó Botinelli. En tal sentido, subrayó que actualmente la preocupación por la seguridad pública triplica en porcentaje lo que se registraba en mayo del 2021. La educación, en tanto, mermó luego de octubre del 2022, ya que desde 2023 cayó 10 puntos porcentuales. Es decir, inició la transformación educativa y dejó de ser un problema específicamente marcado, indicó el director de la encuestadora. Botinelli expresó que quienes votaron a la coalición de gobierno como la coalición de gobierno como la coalición de gobierno como el Frente Amplio en 2019 manifestaron diferentes niveles de preocupación por los temas de agenda, luego de que las 2 últimas mediciones en donde se habían alineado mucho más. Ambos lados del aspecto político coinciden en que la seguridad pública es el mayor problema, aunque lo es más para los votantes de la coalición, 40% contra 35%. Sin embargo, para quienes votaron a la coalición, la segunda preocupación es la educación, 13%, para luego ahondar en los temas económicos, economía 10% y trabajo 9%. Los votantes de la oposición, en cambio, observan el trabajo como la segunda mayor inquietud a nivel nacional, seguida de cerca por la economía, 16 y 15% respectivamente. La educación preocupa a un 8% de quienes votaron al Frente Amplio. Entre los temas que obtuvieron menos menciones, la corrupción inquieta más al electorado del Frente Amplio, 3%, que a los de la coalición, 1%. Según el gobierno de Israel, Hezbollah arrastra al Líbano a una guerra devastadora. El gobierno israelí acusó ayer a Hezbollah de buscar una escalada militar que podría arrastrar al Líbano a una guerra después de nuevos enfrentamientos en la frontera.
Hezbolá está agrediendo y arrastrando al Líbano a una guerra de la que no se beneficiará en absoluto, pero en la que corre el riesgo de perder mucho, advirtió el portavoz del ejército israelí, Jonathan Conricus, en Twitter. La tensión en la frontera entre Israel y el Líbano es muy alta desde el ataque lanzado el 7 de octubre por el movimiento islamista Hamas contra Israel. La última guerra entre Israel y Hezbolá en 2006 dejó 1.200 libaneses muertos, la mayoría civiles, y a 160 israelíes, en su mayoría militares. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la formación libanesa apoyada por Irán cometería el error de su vida si decide entrar en guerra con Israel y que las consecuencias serán devastadoras para el Líbano. La comunidad internacional teme un desbordamiento de la guerra entre Hamas e Israel y en particular una mayor participación de Hezbolá, aliado del movimiento islamista palestino. El ejército israelí está en alerta máxima en su frontera norte con Líbano desde el mismo 7 de octubre. Los dos países están técnicamente en estado de guerra y la zona fronteriza en el sur del Líbano es un bastión de Hezbolá que tiene una fuerza de ataque militar muy importante. Los enfrentamientos transfronterizos causaron la muerte este fin de semana de 6 combatientes de Hezbolá y de un miembro de la Yihad Islámica Palestina en el Líbano, mientras que 3 soldados israelíes resultaron heridos, uno de gravedad, así como 2 trabajadores agrícolas tailandeses. Desde el 7 de octubre, 36 personas han muerto en el estado libanés, en su mayoría combatientes, pero también civiles, incluido un periodista de la agencia Reuters. El ejército israelí, por su parte, informó de 4 muertos, 3 soldados y un civil.